llenos de la gracia del Padre. Cuéntenme, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Saludos gratos para todos. Vamos a tener dos secciones en el día de hoy. Vamos a culminar esta parte de la Trinidad. Vamos a hacer un poquito de repaso y en la segunda parte vamos a tener un conversatorio con un pastor que se va a conectar con nosotros y vamos a tener un conversatorio sobre escatología, tiempos finales. Obviamente en este conversatorio vamos a mirar de plano los primeros, por decir, pasos acerca de los tiempos finales. Después se ahondará en unas clases formales acerca de los misterios de los tiempos finales y algunos puntos que nos son tratados de manera profunda o muy analítica y que hoy en día manejamos una teología básica sobre el fin de los tiempos o escatología. Cierren los micrófonos por ahí, amados, les agradezco. Si desde allá se pueden, es que se están abriendo los micrófonos. Gracias. Entonces, vamos a trabajar un poquito con ese tema de escatología, tiempos finales, y en las próximas clases se estarán dando formalmente estos temas, de acuerdo, tengamos aquí un panorama acertado sobre este tema. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes de algunas de las doctrinas religiosas, heréticas de los primeros siglos en cuanto a la Trinidad? ¿Se acuerdan que la estuvimos hablando? Vamos a hacer un repaso desde aquí porque el tiempo nos apremia y después de la primera hora vamos a entrar, o unos 40 minutos, después de 40 minutos, vamos a entrar en la segunda parte, que son los temas escatológicos. Estamos, ¿se acuerdan? Por lo menos dígame una de las doctrinas que hemos estudiado, heréticas, acerca de la Trinidad en los primeros siglos. ¿Se acuerdan algunas de ellas que las hemos estudiado? Se las he venido repasando clase por clase para que podamos tener una base de dónde vienen varias corrientes y pensamientos acerca de la deidad de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre, de su naturaleza y de su esencia. ¿Se acuerdan alguna de esas doctrinas o no las tienen presente? Vamos a darle. Ok. Una de las doctrinas que se levantó, que fue fuerte y que suscitó el concilio de Nicea en el año 325, fue el arrianismo. Voy a ir suave, pausado, para que esto usted lo pueda digerir y más o menos familiarizarse. ¿Estamos? Si usted se familiariza con los acontecimientos que suscitaron estas polémicas y debates teológicos en cuanto a la Trinidad, a la naturaleza de Jesús, a su deidad, a su preexistencia, que si es Dios o no es Dios, todo eso lo hemos tocado en un cierto grado en las clases que hemos estado abordando. El arrianismo surge de un presbítero de Alejandría, Egipto, que analizó el tema de Jesús y llegó a una conclusión que Jesús no es igual al Padre en esencia. Al dividir esta esencia, Arrio inmediatamente desconecta a Jesús de la eternidad. Nótese bien, él analiza, dice, ok, Jesús es un ser antes de este mundo, pero de igual manera fue creado en un tiempo antes de este mundo. Significa, primero, que Jesús no es eterno y número dos, no es coigual
con el Padre. Y número 3, no es preexistente. Esto hace que entren en primera instancia en unos debates, y esto se posterga por unos años hasta que Constantino quiere resolver este problema y convoca a los presbíteros, obispos de Alejandría, del Medio Oriente, de Occidente, a un concilio, que eso le llaman el concilio ecuménico. De ahí salieron diferentes posturas acerca de la naturaleza y deidad de Cristo. Occidente tomó la postura que Jesús es eterno, coigual con el Padre, consubstancial. Cuando hablamos de que Jesús es consubstancial, es que tiene la misma sustancia o esencia o naturaleza. No es un ser creado como los ángeles. Se tomó esa postura, aunque otros tuvieron diferentes posturas, difirieron, tomaron a bien presentar sus posturas en la parte oriental. Por eso vemos que en la parte oriental tienen una cosmovisión diferente acerca de la naturaleza de Cristo. Cuando Arrio postuló su pensamiento, lo que estaba atentando era uno contra la eternidad del Hijo. Y otra parte importante es que destacaba que Jesús era creación. De una cierta manera, esto quiebra, por así decirlo, la doctrina bíblica en su sentido de que Jesús es Dios, es eterno y es coeterno con el Padre. Esa es una de las primeras. Atacó esencialmente la deidad de Cristo. ¿Estamos allí? Arrio, que no se les olvide, estamos hablando del siglo IV, a principios del siglo IV. Se cree que antes, en el año más o menos 270 y algo, comenzaron estas problemáticas, 80 y algo, 90, hasta llegar a los primeros años del siglo IV, 310, 312, hasta 325, que se llega a un concilio ecuménico donde aprobaron que Jesús es consubstancial con el Padre, tienen la misma esencia. Hay un problema en la Trinidad, y es que cuando usted divide la sustancia, que es una sola, usted está quebrantando el principio de que Dios es uno solo. Se lo voy a repetir. Cuando divides la sustancia, estás dividiendo a Dios. Y recuerden que estudiamos la simplicidad de Dios, porque esta es una materia, los atributos de Dios. Y en esta materia tocamos la simplicidad de Dios, que Dios no es un ser compuesto, es decir, que Dios no está dividido en partes. Si divides a Dios en parte, puedes caer en la herejía de crear diferentes dioses en la forma de pensamiento. Surgió otra herejía en el siglo III, sabelianismo. Un hombre llamado Sabelio, que le llamaron también modalismo, él popularizó esta enseñanza, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son una sola persona. Según nuestra doctrina trinitaria, entendemos bíblicamente que hay una forma distinguible de ver que el Padre tiene personalidad, que el Hijo tiene personalidad y que el Espíritu Santo tiene personalidad. Estudiamos que el Espíritu Santo, como una persona, habla, se entristece, tiene sabiduría, tiene voluntad, pero también vemos que el Hijo tiene las características de personalidad. Ustedes lo vieron o lo han visto registrado en los documentos bíblicos, donde tenemos claramente y visiblemente y tangiblemente y explícitamente que el Hijo hablaba, pensaba como humano, ¿cierto que sí? Pero también como preexistente. Él en el Antiguo Testamento revisamos
que hay textos bíblicos paralelos con el Antiguo Testamento que hablan ciertamente de la intervención del Hijo en el Antiguo Testamento. Vemos algunas apariciones mesiánicas, como le llamamos, que Jesús se aparece en el Antiguo Testamento. Era llamado el ángel de Jehová, que se presentó en la zarza. Vemos en el capítulo 43, versículo 16 de Isaías, que están distinguiblemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y está hablando el Hijo, hablando de que el Padre y su Espíritu lo enviaron. Eso habla en un contexto ontológico, una existencia antes de que María lo diera a luz o que Él se encarnara y a través de María y del parto de ella, como humano, naciera en la tierra. Pero vemos en el capítulo 17 y versículo 5 de San Juan que Jesús habla de la gloria que tenía con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Eso está hablando de que el tiempo en el cual estamos hace parte desde la creación de este mundo. Pero si Jesús dice antes de este mundo, no había tiempo. Entonces está hablando de una preexistencia claramente allí. Ok, entonces Sabelio no hacía distinción de personalidad. Y este es uno de los graves problemas de la Trinidad. Cuando usted no hace las distinciones de personas, usted está cayendo en una herejía que existió en el siglo III. Entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o más bien, el Padre es una sola persona, eso es lo que dice Sabelio. El Padre es una sola persona. Entonces, ¿qué es el Hijo y qué es el Espíritu Santo? Entonces, Sabelio, para explicar esa parte, se le ocurrió decir que el Espíritu Santo es una manifestación, un modo del Padre. El Espíritu Santo es una manifestación. Ahora, cuando vamos a la Biblia, claramente comprendimos a través de textos bíblicos que el Espíritu Santo es eterno, según Hebreos capítulo 9, versículo 14, el Espíritu eterno. Si es eterno, significa que siempre ha existido. Etimológicamente, el significado de la palabra eternidad es que no tiene principio y no tiene fin. ¿Cómo es creado un modo si no tiene principio y no tiene fin? Pero el Hijo, comprendimos a través de textos bíblicos, la clase pasada, su preexistencia. Vimos en el capítulo 19, en el versículo 11 de Apocalipsis, que el Hijo es el Verbo. Es un nombre, no solamente es un título, es un nombre de Jesús. Recuerde que hay varios nombres. Cuando el ángel viene y cubre a María con la profecía mesiánica, le dice: el Hijo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero también descubrimos que ese Hijo que se habla no solamente es hijo de manera de un título o cuando María lo da a luz, según el Proverbios capítulo 30, versículo 4. Claramente, estudiando ese texto, descubrimos que no se está hablando de un hijo, de un mortal, sino de Dios. Claramente en el capítulo 1 y versículo 1 de San Juan, estamos viendo que ese verbo que era con Dios, prosotón, la palabra griega, prosotón, nos hace ver que estaba en la ilustración de alguien que está frente a frente con otro. Estaba con Dios. Pero la Biblia dice que era Dios.
y que se hizo carne en el capítulo 1, versículo 14. En el capítulo 1 y versículo 8, vamos a ir a la Biblia. Yo le voy a dar la infinidad de textos bíblicos porque hay que hablarlo de manera bíblica. Recuerde que tomamos una postura desde la Biblia, desde la clase pasada. Yo aquí puedo darle 3, 4, 5 clases más acerca de esto porque hay muchas cosas más por investigar. Por ejemplo, cuando empecemos a estudiar la etimología bíblica acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que entiendan desde las bases bíblicas, hermenéutica, exegética, lo que las palabras significan en cuanto a la deidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8, hablando en referencia de Jesús. Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Desde el 1 en adelante esboza o habla el tema en el contexto acerca del Hijo de Dios. Pónselo en pantalla rápidamente, el que tenga una Biblia allí o ahí la pared. Ayúdeme a leerlo, por favor. Hebreos 1:8. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. ¿Qué está diciendo? ¿Con respecto a quién? Al Hijo. Ok. ¿Qué sigue diciendo? Tu trono. Tu trono, oh Dios, por siglos del siglo. Entonces, claramente, este texto nos está hablando que Jesús es Dios. Hay muchos textos más que le di, como Romanos 9:5, se los estuve dando allí. Pero vamos a continuar porque el tiempo nos apremia y vamos a entrar en la segunda parte, un tema escatológico. Va a haber un conversatorio sobre escatología. Yo no sé si está por ahí conectado el pastor, ¿todavía no? Yo le dije por ahí que más o menos a las 7:40 más o menos. Yo de todas maneras voy a estar pendiente. Gloria a Dios. Ahí va a estar el pastor y maestro. Ok. Ahí está. Ok. Ya nos quedan una media hora. Ahí está, ya está conectado ahí. Gloria a Dios. Ok. Cuando entremos en la conexión, gira el teléfono de manera horizontal para que lo podamos captar allí bien. Vamos a tratar un tema interesante que hoy en día no se toca en las iglesias, como este tema. Se predica normal, se han discipulado, el liderazgo, pero estos temas casi no se abordan. Entonces ya entendemos Arrio, Sabelio, qué postura tomaban y por qué eran tomadas como herejía. Ahí las vieron en un contexto, ¿verdad? Tenemos adopcionismo o modalismo dinámico que surgió en parte del siglo II y en el siglo III. ¿Qué defendía? Como le viene la palabra adopción, por eso se le agrega el sufijo ismo, que tiene que ver con corriente y pensamientos filosóficos de personas. Entonces, el adopcionismo, su postulado es que Jesús era meramente un hombre, y como hombre, por su virtud, el Padre tomó a Jesús y lo hizo hijo. Oiga esto, ¿qué agrava este pensamiento? Número 1, la preexistencia de Jesús. Número 2, agrava la divinidad de Jesús, postulando que Jesús era un simple mortal, pero como tuvo un buen comportamiento, una alineación de acuerdo a la voluntad del Padre, entonces fue llamado hijo. Miren estas herejías y estos pensamientos para que ninguno de ustedes caigan aquí. ¿Estamos? Hay otra, para avanzar un poquito más, otra doctrina herética de los primeros siglos que surgió también en el siglo II y siglo III, que es el patripacionismo. ¿Qué es el patripacionismo? Es una variante del modalismo que postuló que como Jesús es el Padre, entonces quien sufrió en la cruz fue el Padre.
¿Ustedes están de acuerdo con ese pensamiento? En una palabra, ¿cómo rebatirían este pensamiento ustedes? ¿Qué piensan? Rápidamente para avanzar acá en otra parte. Pastor, porque la misma Biblia dice que hay una parte donde Jesús estaba siendo bautizado y el cielo se abrió y una voz de allá dijo, este es mi Hijo amado. Entonces tenemos allá al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo que descendió en forma corporal como de paloma. Ahí están los tres. Ok, hay una forma distintiva, ¿cierto? Que es lo que hemos venido enseñando, que hay que distinguir la personalidad de la Trinidad. Quiero que entiendan que la palabra persona, aunque no aparece en la Biblia para la Trinidad, obviamente es una postura teológica que surgió también en los primeros siglos para poder llegar a un consenso de comprensión distinguible acerca de la actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No debemos pensar en el contexto humano que, como se le dice, tres personas de la divinidad son humanos. El único que siguió siendo hombre fue Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene desde la eternidad, Él no tiene cuerpo en la eternidad, como nosotros. En la teofanía o las apariciones mesiánicas en el Antiguo Testamento, Él tomaba la forma de un cuerpo humano. Aparecía en la teofanía, en la zarza, por ejemplo, quien hablaba allí, aunque se le dice el ángel de Jehová, está hablando Jesús. En Isaías, en el capítulo 6, lo estudiamos y vimos que ahí está la Trinidad. Entonces, la forma de distinguir en personalidad no es que le estemos refiriendo que son humanos. Según Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5, vemos, vamos allá a ese texto bíblico. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5. Me gusta hablar de estos temas con la Biblia para que lo puedan comprender. Porque si yo le digo que Jesús, lo que se le llama en teología unión hipostática, hipóstasis, es naturaleza, unión, obviamente una unión de naturaleza. Jesús es el único que tiene en la divinidad dos naturalezas. ¿Cuáles son las dos naturalezas? Antes de él venir a la tierra, él tiene una sola naturaleza, que es la misma del Padre. Pero ese Hijo que fue enviado, engendrado del Padre, que vino a la tierra, el cual es Dios, tomó una naturaleza humana. La naturaleza humana quedaron unidas entre sí. De modo que la una no afecta a la otra en ningún sentido. Es decir, que Jesús no fue afectado por la naturaleza humana y la naturaleza humana divina no influenció a la humana. Por eso cuando Él se aparezca va a tener una cabeza como nosotros, unos brazos como nosotros, unos ojos como nosotros, unas manos como nosotros, porque Él tomó, ¿me están escuchando? Se escucha distorsionado. ¿Sí? Porque yo estoy monitoreando acá. Ahí volvió, ok. Vamos a la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos a responderle con la Biblia. A ver, ¿qué pasó con Jesús una vez resucitó? Recuerden que resucitó. Capítulo 24, 39 de Lucas. Él se apareció a sus discípulos y le dice, mírenme, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Significa que después de resucitado él tenía un cuerpo, ¿estamos? No natural, ya glorificado, como lo podemos llamar teológicamente. Pero miren lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó? ¿Desapareció el cuerpo o todavía está en un cuerpo? No limitado en el tiempo ni en el espacio. Ojo aquí, no quiero que se malinterprete, porque recuerden que toda la plenitud de la deidad está en Él. Él puede estar en ese cuerpo glorificado aquí, en Colombia, en Estados Unidos, en China, en todos los lugares a la vez, porque es omnipresente. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque hay un solo, léelo, Pastor Gerson. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Ok, ¿Jesucristo qué? Hombre. Ajá. Gramaticalmente, cuando vemos el texto, estamos viendo una gramática sencilla que está en presente. No que Jesucristo fue hombre o será hombre, es hombre. Esa unión hipostática de las dos naturalezas le hace seguir siendo hombre, pero es Dios, no limitado ni en el cuerpo, ni en el espacio, ni en el tiempo. Ese es el misterio de la piedad. Que Dios se manifestó ¿en qué? Carne. 1 Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne, y ese es el misterio de la piedad. Vamos a seguir a otro tema porque ya estamos casi a una media hora para continuar con un tema poderoso sobre escatología con el pastor y maestro Adalberto. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿cómo distinguimos o tenemos una claridad de las distinciones que descubrimos en la Escritura? La hemos estado viendo en alguna cierta parte de las clases que hemos estado abordando. Vamos a seguirla descubriendo, a dar un pequeño repaso allí para que ustedes la tengan clara. Cuando decimos que Dios es una persona, recuerden, no nos estamos refiriendo a Dios como un ser humano. Es identificable en las Escrituras cualidades personales, que piensa, habla, ama, se enoja, escucha, tiene voluntad, es inteligente, tiene conocimiento. El Padre, dice la palabra, que envía al Hijo. Esta forma gramatical de entender y comprender el texto es clara. Hay un envío. Yo les expliqué que cuando la Biblia habla de engendrar, no está engendrando en la forma en que un ser humano engendra. Recuerden que el Padre es el que engendra, la madre da luz. María no engendra a Jesús. Y cuando se usa el término, se usa gramaticalmente en el énfasis de parentesco físico, que debatimos o descubrimos o estudiamos que si María es madre de Dios, ¿en qué sentido? Porque recuerden que si Jesús es Dios, se encarnó, pues es madre de Dios, mas no la creadora de Dios. Hay que entender eso. Yo se los expliqué claramente porque es un tema que muchos se confunden. Cuando hablan de madre de Dios, dicen, no, no puede ser madre de Dios, porque Dios es eterno. Claro, pero lo estudiamos, lo comprendimos y se los expliqué bien para que no entraran en confusión. No del Padre, porque el que se engendra es el Hijo. Así que María no es la madre de Dios Padre, es del Hijo, porque quien se encarna es el Hijo. No se encarnó el Padre, no se encarnó el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que muere en la cruz no es el Padre ni el Espíritu Santo, muere el Hijo encarnado. ¿Me siguen? El Padre envía al Hijo. No dice que el Padre envía al Padre. Hay alguien, un sujeto. Cuando llamo sujeto, uso también el término para que vean que se usa para poder de alguna manera explicarles. Ok, gracias. Porque es una forma distintiva de las personas de la deidad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Ahora voy a abordar otros temitas más, pero vamos a entrar a este y vamos a salir un poquito más adelante, porque les voy a explicar otras cositas más interesantes. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Exacto, sigue leyendo el 10. El 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok,
están viendo claramente que Dios está enviando. Dios no se va a enviar a sí mismo en el sentido del Padre. Si tuviéramos una sola persona, sería incoherente que se estuviera enviando a sí mismo. Pudieran aplicar otra palabra en la Biblia para ilustrar de que Dios vino al mundo y ya, no que envió a su Hijo. ¿Para qué va a usar una prefigura si Él está diciendo que va a venir Él mismo? Está de más. Pero vemos claramente distinciones. Dios envía a su Hijo unigénito. Recuerde que la palabra unigénito es diferente a la palabra primogénito. Primogénito es el hijo mayor, unigénito es el único. Hijo único. ¿Estamos? Ahora vamos a adelantarnos un poquito más, porque hay una controversia en las personas que no distinguen, o no hay una claridad acerca de quién habita en el creyente, si el Padre, el Hijo o solamente el Espíritu Santo. Hay que estudiarlo un poquitico más. Quedamos en uno de los versículos, por ejemplo, que está ilustrado en paralelismo con el Antiguo Testamento, en Mateo capítulo 12, versículo 14. Lo voy a leer rápidamente, colócamelo allí. Mateo capítulo 12, versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Siguiente. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Siguiente. Vamos hasta el 21 para que cuando yo lo finalice una vez tú lo sigas, por favor. Y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, miren el paralelismo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. No sé si tienes el otro micrófono porque este micrófono está fallando. ¿Tú cargaste las baterías? ¿Estas son baterías que dan? Si cargaste la batería. Ahí se le dejó de escuchar, pastor. Sí, tranquilo, yo me retiro un poquito el micrófono, porque siento que a veces se está yendo. Ok, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. ¿Cierto que se corta? Gloria a Dios. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, en el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ok, vemos claramente que hay una distinción desde el Antiguo Testamento. He aquí mi siervo, a quien he escogido. Eso está en Isaías en el capítulo 42. Desde la antigüedad estamos viendo claramente que el Padre está enviando. Hay un envío desde la antigüedad. Según el pensamiento unicitario, el Padre se escoge a sí mismo. Por lo tanto, también se envía a sí mismo. Pero aquí está clara una distinción. No solo el Padre envía al Hijo, sino que el Hijo envía al Paracleto, que es el Espíritu Santo. Vamos a la Sagrada Escritura. San Juan capítulo 14, versículo 26. Y luego te vas a ir al 15, 26 de mismo San Juan, para que veamos que el Padre envía, pero que el Hijo también envía. Rápidamente, colócamelo allí. La Escritura dice:
Sí, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ok, vemos al Padre enviando, 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, vemos a Jesús enviando al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tenemos claramente que cuando hablamos de procedencia, es que viene desde esa esencia a cumplir un propósito en la eternidad. No son propósitos separados y roles distintos en cuanto a voluntad. Es una voluntad y un propósito en todo lo que hacen. La Escritura dice que Jesús, para hacer una distinción, no se envía solo, Él viene del Padre. Y Él mismo en la tierra, ¿se dan cuenta ustedes que Jesús nunca dijo que era Dios? No lo vas a encontrar explícitamente en la Escritura. Y Jesús nunca dijo que no era Dios. No lo vas a encontrar explícitamente en la Escritura. Ya nos quedan pocos minutos para iniciar con el conversatorio sobre escatología con el pastor y maestro Adalberto. Así que estén atentos allí, conectaditos, juiciosos, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver la distinción clara en la Escritura. Capítulo 8, versículo 14 de Romanos, perdón, de San Juan, capítulo 8, versículo 14. San Juan capítulo 8, versículo 14. Y lo vamos a leer hasta el 19 para que cuando termine uno lo avances. Porfa, te agradezco. Voy a leerlo. Mire, respondió Jesús, ojo, está hablando Jesús, y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Siguiente, rápido. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Siguiente. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Otra vez, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Y claramente dice aquí, el Padre. O sea, hay que tener clara comprensión lectora para saber de que está haciendo una distinción. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos, oiga, de dos hombres es verdadero. Versículo siguiente. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hay algo importante. Si nosotros tenemos comprensión lectora, obviamente vemos claramente que la Escritura nos está diciendo, nos está hablando que hay dos sujetos aquí distinguibles, claros. Jesús toma una postura acerca de la ley y dice lo siguiente, en lo que acabamos de leer, que en la ley está escrita. Es decir, si Jesús usa la ley para referirse que Él no es solo, sino que Él y el Padre, el que lo envió,
está claramente identificando de que Él es el Hijo y el Padre lo envía. Está la distinción clara. Ahora, no era necesario usar la ley si Él no iba a usar verídicamente el testimonio de dos, porque estaba en la ley. Si Jesús es solamente una persona, estaría mintiendo en referencia a la ley, porque usa la ley para comprender que Él no es solo, sino que Él y el Padre que lo envió. Esto significa que la pregunta es la siguiente. Si usted dice, o los unicitarios que dicen que no, que Jesús es el estuche y que el Padre estaba en Él, por lo tanto Jesús es el Padre. Óigase bien, si Jesús es el estuche y el Padre está dentro, ¿cómo es que el Padre va a usar un testimonio de dos personas usando la ley? Se contradice. Y no estaría correctamente. ¿Cierto que sí? Por lo tanto, comprendemos claramente de forma distinguible que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre en forma distintiva. No postulamos tres dioses, estamos postulando una sola esencia, un solo Dios, tres personas distinguibles. Yo les expliqué desde un comienzo que este misterio no va a caber aquí en nuestra cabecita. ¿Saben lo que es un enigma? Un enigma es una pared infranqueable que tú no puedes atravesarla, es imposible. Un misterio es como tú estar en el océano, es inmenso y de alguna manera te sumerge y descubres parte del océano. Aunque no descubriste todo el océano, te permite navegar y descubrir hasta donde tus capacidades pueden llegar. Igualmente, ese es este misterio. No lo intentes meter todo en tu cabecita. Entiende lo que la palabra postula. Estamos a 10 minutos de empezar con la segunda parte de escatología, un conversatorio sobre los tiempos finales con el pastor y maestro Adalberto. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Viene una segunda pregunta. ¿Quién es el que está morando en el creyente? Entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, está claro. Pero ¿usted cree que el Padre también mora en nosotros? ¿Y que el Hijo también mora en nosotros? ¿Hace sentido eso en su mente? Una pregunta que les hago. ¿Creen ustedes eso? ¿O solamente es el Espíritu Santo? Sí, buenas noches mis hermanos. Yo creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en nosotros. En el caso del Padre, Él ocupa todo. Más, cuanto no más con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ok, ¿alguien tiene una postura igual o diferente o quiere opinar? Es una pregunta a los que estamos ahí. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros? ¿Y cómo es posible que el Hijo va a venir en la nube y le vamos a ver y estará morando en nosotros? Pregúntense. Esto tiene que ver con comprensión acerca de la Trinidad y son los misterios que están ahí escondiditos, que si no lo descubrimos cuando vayamos a interpretar la Trinidad o a dar una cosmovisión bíblica, podemos errar. Más del 90%, el 95% de los cristianos creen en la Trinidad, pero a la hora de definirla conceptualmente pierden la batalla. Incluyen ese 95%, con todo respeto del mundo, a para los pastores. A nivel mundial. Pastor, Sí. yo sí también me pongo en la postura del hermano, porque si vamos a la personalidad de los tres, pues son el Padre, que es el Dios Todopoderoso, pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo dejó un mensaje claro,
que el que le abre, cuando hay una palabra donde dice que si nosotros le abrimos la puerta, Él entrará, cenará con nosotros y nosotros con Él. Esto refleja más que todo que Él va a habitar siempre en cada uno de nuestros corazones, va a estar con nosotros todos los días, porque sobre todo esto se lo dejó como promesa a los discípulos. O sea, yo estaré con vosotros, no solo era para los discípulos, es con nosotros también los que estamos hoy en día en la presencia del Señor. Ok, gracias, mis estimados. Vamos a corroborar lo que ustedes están... ¿Sí? Cuando Jesús le recalca a los discípulos que no salgan hasta que no reciban al Espíritu Santo, ahí entra nace como una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Con respecto a la pregunta que usted hizo, que si el Padre y el Hijo morarán en nosotros, cuando Jesús se va y dice no salgan hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Exacto, recuerden que yo les hablé de las 3 dispensaciones del Espíritu Santo, ilustrado en Noé, cuando envía a la paloma por primera vez. Ella regresa, luego va y trae la rama de olivo, y luego va y nunca más viene. Hablando de 3 etapas del Espíritu Santo en la historia. Él venía sobre los creyentes de tiempo en tiempo para momentos y actividades específicas en el Antiguo Testamento. Cuando vino Jesús, la paloma trajo una rama de olivo. Es una tipología del Espíritu Santo con Jesús. Viene el Espíritu Santo sobre Jesús y permanece durante todo su ministerio. Nunca lo hizo en el Antiguo Testamento hasta el momento de Jesús. Sobre ningún profeta permaneció como estuvo sobre Jesús, haciendo una obra hasta el cumplimiento del ministerio. Luego se va Jesús, tiene que venir el Espíritu Santo, lo vimos que Él lo envía, el Padre también lo envía, y viene a hacer morada en nosotros, porque Él hasta el momento no moraba en el creyente, ahora es una morada permanente. Por eso Él dice, enviará el Espíritu Santo y vendrá sobre vosotros y morará con vosotros. Pero ahora vamos a descubrir que de una cierta manera no podemos encajar a Jesús a un cuerpo. Recuerde que todos los creyentes estamos en el mundo entero, y Jesús dijo, donde estén 2 o 3, yo estoy ahí. Está probando de cierta manera su omnipresencia. ¿Cómo va a estar en Latinoamérica si hay 3 creyentes cuando en China hay otros 3 creyentes y están reunidos? ¿Cómo puede estar simultáneamente? Igual en Asia, en África, en Estados Unidos, Inglaterra. ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo, Jesús, simultáneamente con esa promesa que le dice? Pues Él es omnipresente. Ahora vamos a ir a la palabra, porque les voy a descubrir con la palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Muy bien, Ramiro y Andrés, adelante. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Segunda carta del apóstol Juan, 1:9. Vamos a leer unos 2, 3 textos bíblicos. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, hasta donde quedemos. Gloria a Dios. Dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. De una manera está diciendo que el Padre está en esa persona. No solo el Espíritu Santo habita en nosotros, sino también el Padre y el Hijo. Ahora, pensemos por un momento. Vamos a, aparte de interpretar la Biblia, de tener posturas acerca de la Escritura correctas, también vamos a poner lógica. Si el Padre es omnipresente y el Hijo es omnipresente, aunque no está activamente en todo lugar manifestándose, como se manifestaría en un creyente, por ejemplo, él puede estar en una discoteca, pero él no se manifiesta en la discoteca de manera que él abarca todo, porque no solamente Dios está en nosotros, sino que nosotros estamos en Dios. A ver, Dios no vive en el cielo, porque si Dios viviera en el cielo fuera limitado en espacio y tiempo. Él es más grande que los cielos. Y si el universo es infinito, Dios es infinito, así que
cuando hablamos de esencia de Dios y hablamos de la divinidad de Dios, abarca todo lo creado. ¿Ok? Así significa que estamos dentro de Dios. Este mundo está dentro de Dios, no está fuera de Dios. Aquí a veces tenemos un pensamiento contrario y decimos, no, Dios viene a morar en mí. Antes de que Dios activamente mora en ti, tú estás en Él, no puedes escapar de Él. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Creo que es el Salmo 139. No podemos huir de su presencia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Voy a darle 3, 4 versículos más, vamos rapidito. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ya estamos terminando esta parte. Estamos, ponlo allí, por favor. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En significa que está dentro. Y lo que ahora vivo, según la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se lo voy a leer yo desde acá directamente. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Yo lo tengo aquí, se lo voy a leer. Y dice la Biblia: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Anoten ese verso. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16 al 18. Dice la Escritura: vosotros sois el templo de Dios. Como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán a mí pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo habitaré. Escúchese bien, ser el templo de Dios garantiza que Dios camina y habita con su pueblo, estableciendo su pacto directo con nosotros, como Dios, como Padre, y nosotros como hijos, como creyentes. ¿Estamos? Ahora, le voy a dar el último. 2 minutos. San Juan capítulo 14, versículo 23. Rápidamente, porque aquí le voy a explicar. San Juan capítulo 14, verso 23. San Juan capítulo 14, verso 23. Rápidamente. Y cerramos por acá. Porfa. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si tiene la versión Dios habla hoy, por favor, está claro que vendremos y haremos morada. Subraye la palabra morada. Es importante que la conozcan de manera etimológica. Pero mire que dice esta versión, Dios habla hoy, dice la Escritura: Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Si tienes comprensión lectora, vas a entender claramente lo que Jesús está diciendo. Ahora, la palabra morada etimológicamente aquí del griego es la palabra moné. La palabra moné es su raíz griega que se está usando aquí y tiene un verbo que es menó, y esa palabra menó, el significado principal es habitar, es quedarse, es residir. Este es su significado etimológico para que entiendan la raíz. Cuando se usa la palabra morada, se está usando no de una forma pasajera o que algo está y mañana no está. Es residir, es permanecer. ¿Cuál es el significado de la palabra morada? En el capítulo 14 de San Juan, verso 23, y termino, es moné, que significa
permanecer, quedarse, habitar, residir. Entonces, claramente, con este texto y con lo que le di, demostramos bíblicamente que no solamente el Espíritu Santo está morando en nosotros, sino que el Padre y el Hijo también están en nosotros.